Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Qué gusto poderles acompañar. Estamos en la tercera lección de este primer trimestre del año 2024. Qué bendición que estamos aprendiendo acerca de los salmos. Yo creo que esta lección la estamos disfrutando porque nos encanta leer los salmos, ¿verdad? Y en este momento nos corresponde estudiar la tercera lección que lleva como título El Señor reina. Sabe, hay algo muy importante que hay que destacar de esta lección. Siempre es importante, más bien y en todas las lecciones, hay que aprendernos el versículo de memoria. ¿Le parece si lo vemos en nuestra lección? Se encuentra en el Salmo 93, en el versículo 1, que dice, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Tenemos el desafío de aprenderlo. Así que le invito para que lo esté repasando durante toda la semana y al estudiar esta lección pueda ser de gran bendición y podamos decir también, como dice el título, el Señor reina. Porque durante esta lección vamos a abordar tres tópicos. El primero será Dios soberano, el siguiente será Dios legislador y por último, Dios supremo. Le invito para que en el cuadro de comentarios pueda comentarnos allí en el chat qué le parece esta lección, qué es lo que aprendió, qué es lo que le motivó a adorar al Señor, porque esa lección tiene que ver con eso, a adorar y reconocer que el Señor es nuestro creador. Así que deseo de todo corazón que el Señor nos guíe, oremos para que Dios nos guíe en esta lección y el aprendizaje lo pongamos en práctica y se pueda cumplir lo que dice el Salmo 96, y quiero que lo leas conmigo en el Salmo 95, que se pueda cumplir lo que el salmista dice. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y dice el versículo 6, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Que esa sea una realidad. Vamos a orar y estaremos listos para comenzar nuestro estudio. Oremos. Nuestro Dios, le damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar esta lección en este año 2024 y gracias, Señor, porque esta lección está motivándonos a adorarle en todos los aspectos, aprendiendo muchas cosas con respecto a los salmos, nuestro Dios, que nos llevan a confirmar nuestra fe y nos llevan a permanecer fieles porque queremos un día no muy lejano adorarle en el reino de los cielos. Que al estudiar esta lección, que usted nos dirija, nos dé sabiduría y nos ponga las palabras adecuadas para que la enseñanza pueda ser bien recibida, como también podamos aplicarla en nuestros corazones. Acompáñenos en este momento por suplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos para que se quede con nosotros. Presentaremos en unos minutos más a los que estarán en esta mesa de estudio. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a su espacio Creciendo en la Palabra. Gracias a Dios por permitirnos estudiar esta lección. Y ahora corresponde presentar a los que en esta mesa de estudio estarán dirigiendo esta lección. Y le doy la bienvenida primero al pastor Daniel Hurtado, pastor del distrito de Chalco. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. Igualmente es un gusto estar aquí con ustedes. Saludarles nuevamente, apreciados hermanos. Queremos mandarles un cariñoso abrazo, un afectuoso saludo a cada uno de los miembros que forman parte de esta asociación, especialmente a los maestros de Escuela Sabática, ¿verdad?, que nos están viendo, que están en este momento disfrutando con nosotros estas hermosas lecciones. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Y también está en esta mesa de estudio el pastor Jorge Pérez, pastor del distrito de Campestre. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Isaí. Y como siempre, ¿verdad? Es un gusto poder estar con ustedes, compartir la palabra de Dios a través del estudio de esta lección, esperando que cada comentario, cada cosa que nosotros digamos sea de edificación para usted. Así que también quiero aprovechar, pastor Isaí, para mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos miran, ¿verdad?, de diferentes partes de la República Mexicana. Así que reciban un saludo y que Dios les bendiga.
Muchas gracias, Pastor Jorge. Bueno, desde diferentes lugares, ya sea aquí en la Asociación Metropolitana, a nivel nacional, como también algunos nos ven desde el extranjero, desde Europa, desde los Estados Unidos, también en Sudamérica. Qué bueno que sintonizan Creciendo en la Palabra, y podemos decir a los hermanos que ahí en el chat coloquen desde donde nos sintonizan, ¿verdad? Hemos acostumbrado en las lecciones mandar saludos, así que por favor escriba desde dónde nos sintoniza, sintoniza Creciendo en la Palabra, como también qué le ha parecido esta lección que estamos estudiando, que es El Señor Reina. Y queridos hermanos, queridos pastores, el Salmo 96, en el versículo número 3, dice lo siguiente, Salmo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y en esta primera parte titulada Dios soberano, queridos, hay que entender que Dios es el creador. Sin embargo, el ser humano en la actualidad y durante muchos años atrás han decidido crear sus propios dioses. Han decidido, al crear algo con las manos, decirle, este es mi Dios, cuando tenemos un Dios todopoderoso. Cuando leemos el Salmo 97 en su versículo número 7 dice, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. ¿A quién? A Dios, porque Él es el soberano. Y de manera inconsciente, todos los días recibimos mensajes de que nosotros podemos ser Dios, de que Dios no es importante. Lo vemos quizá en las escuelas, donde hoy Dios ya no está en una parte importante. Lo podemos ver lo que quiso Satanás hacer desde el cielo, lo que hizo hacer con Adán y Eva, meterle la idea de que podemos ser nuestro propio Dios, cuando tenemos a un Dios soberano. En este contexto, queridos hermanos, en el contexto que vivimos, en un conflicto donde Dios lo estamos dejando a un lado como creador, pastores, y comenzaría con usted, Pastor Daniel, ¿qué evidencias encontramos en la Biblia que nos dicen, que atestiguan que Dios es el soberano, que Dios es el creador? Creo que sí, pues comenzando, ¿verdad? Con el Salmo número 8 nos dice que las obras de Dios, ¿verdad? Mencionan que las obras de Dios, al poderlas mirar, podemos ver la soberanía de Dios y a Dios como creador de todas las cosas. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El salmista, ¿verdad? David, este Salmo de David, menciona, ¿verdad? Claramente cuán maravillado está David de las obras del Creador. Dios es el Creador. Y en el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, entonces tenemos aquí que la obra creadora de Dios se puede ver. Es decir, en las cosas creadas de Dios se puede ver la gloria de Dios. Sí, algo muy importante y que a lo mejor pudiéramos enfatizar es que Dios se revela de diferentes maneras, ¿no? Y ahí podremos dar evidencia. Ahora, a mí me gustaría que pensáramos más en cómo te sientes el hecho de pensar que que tú no eres tan importante para alguien. Si como hijos a veces experimentamos esta situación en algunas familias, donde hay una cierta diferencia y cuando no nos sentimos tan importantes, como que nos entristecemos, nos deprimimos. Y el hecho de pensar que fuimos creados o llegamos por azar, ¿verdad?, del destino, como una chispa, ¿verdad?, ahí fuimos evolucionando, como dice la teoría de la evolución, pues nos quita valor, nos quita actitud hacia la vida incluso. Pero cuando vemos que Dios, por ejemplo, en Génesis 1:1, habla de que Dios creó, ¿verdad? Y entonces la creación
nos habla de que Dios, ¿verdad? Un ser supremo, un Dios soberano, pues está al pendiente de nosotros, número uno. Hay otro pasaje que, por ejemplo, encontramos ahí en Romanos. Me voy a permitir leerlo, Pastor Isaí. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Ahí en el versículo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, hay cosas que Dios nos reveló para que tuviéramos como evidencia su existencia en este mundo. Entonces, ya tenemos una evidencia, que en este caso es la creación, ¿verdad? La creación. El otro es su palabra, la manera en que se revela Dios. Pero el más específico es a través de Cristo Jesús, cómo se revela a nosotros, y podemos tener esta evidencia. Ahora, para los salmistas, ¿verdad? Todos los que escribieron los salmos, el hecho de darle la importancia de la soberanía de Dios era algo crucial. No podían ir por la vida sin estar conscientes de que todo cuanto veían, todo cuanto anhelaban, pues era obra del Señor. Así que miren qué interesante, la palabra de Dios le da ahora al ser humano, a través de la creación, a través de los salmistas que lo sintieron, a través de David, por ejemplo, que expresa en el capítulo 8, como bien mencionó el pastor Hurtado, y podemos mencionar más salmos, ¿no? Donde hablan de la importancia de la creación, es porque para ellos tiene mucho significado. Le da sentido de que estábamos, cada uno de nosotros, usted también que nos mira, estaba en el pensamiento de Dios. No son obra de la casualidad, ¿no? Entonces todo tiene un orden, todo tiene un principio, y el fundamento es que Dios es el soberano de todo y el que estaba al control de todas las cosas que ellos miraban y alcanzaban a visualizar, ¿no? Amén. Y ese, queridos hermanos, podemos notar, pastores, que los salmistas, o aquellos que escribían los salmos, pues, apelaban. Ellos tenían la seguridad de que Dios es el creador, ¿no? Y podemos leer, por ejemplo, el Salmo 106 dice, el Salmo 102 en su versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Cuando leemos el Salmo 95 en su versículo número 4 menciona, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Así que, pastores, cuando nosotros vemos la obra creadora de Dios, entendemos algo. Número uno, tengo un creador. No vengo de la creación, como dicen algunos, o de la evolución del mono, o como también decir, pues vengo del azar, ¿no? La Biblia nos dice, Dios con sus manos ha creado. Él es el creador. Pero también en el versículo número 6 del Salmo 95 dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Él, porque Él es Jehová nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente es el creador, sino que también le pertenecemos. Ahora, pastores, al saber que le pertenecemos a Dios, al saber que Él es el creador, ¿cómo podemos o cómo puede eso motivarnos a darle toda nuestra adoración a Dios? Bueno, quiero decir que es maravilloso contemplar la creación de Dios. A mi hijo le gusta mucho observar las estrellas, la luna, el sol, las maravillas de Dios. Y eso debe motivarnos a alabar el nombre de Dios y a reconocerlo como nuestro creador y como el sustentador de todas las cosas. Porque precisamente aquí creo que en la lección estamos aprendiendo o también se menciona el hecho de que debemos adorar a nuestro Dios al mirar sus obras y sus maravillas.
eso nos hace sentir el hecho de que así como Dios escogió a un pueblo, también lo puede sustentar, lo Amén. puede guiar, y así como sustenta a su creación, porque somos hechura suya. Nosotros también fuimos creados por Dios, así que podemos confiar en que así como Él sustenta la creación, los pajarillos, las flores, todo, ¿verdad? Él también puede sostener y sustentar a su pueblo, porque lo ha hecho, ¿verdad? Amén. Así es. Y mire, pastor, me gustaría que pensáramos de dónde surge la adoración. La adoración. Y por ejemplo, en el Salmo 8 dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pero el versículo 4 es clave en este punto. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Eso a mí me estremece, pastor, porque justamente la adoración surge de un corazón agradecido. Cuando nosotros vemos que entonces nuestra vida para Dios es importante, cuando nosotros vemos que para Dios nuestra vida tiene relevancia, entonces nos miramos y decimos, bueno, veo la majestuosidad de los cielos, y yo digo, ¿cuándo se terminará esto? Cuando veo el mar y no alcanzo a terminar de ver, y pienso en estas palabras, que toda es obra del Señor, y digo, y aún así el Señor se digna a mirarme cosa, hasta cierto punto, no por hacernos menos, ¿verdad? No es la intención, pero a veces me veo ante el universo como cosa pequeña, y sin embargo el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? Nos hizo un poco menor que los ángeles. Dice, nos hizo un poquito menor que los ángeles. Y yo digo, ahí es donde surge nuestra adoración. Porque vemos a Dios como algo que nosotros ni merecemos, ¿no? Vemos muchas partes de la Biblia donde Jesús, a través de las parábolas y estos asuntos, trataba de ilustrar estos aspectos de lo que cuando acudimos a Dios y Él nos escucha, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué soy yo, Señor? Y entonces ahí viene la adoración. Sin embargo, Señor, aparentemente a nivel humano no soy nada, pero tú te dignas a mirarme. Amén. Tú te dignas a bendecirme. Tú te dignas a ayudarme. Tú te dignas a proveer para mis necesidades. Y entonces, ¿qué más puedo hacer? Cantar un himno de alabanza, un salmo a Dios. Y tener una actitud de adoración y regocijo a nuestro Dios por el gran valor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos, ¿no es cierto? Amén. Y es que, queridos pastores, esto es muy bonito porque, o sea, usted decía hace un momento, pastor, ante el universo podemos ser nada, pero para Dios somos lo más importante. Somos lo más importante, queridos hermanos. Y no solamente el Señor es el creador, Él reina. Cuando vemos el Salmo 93 en su versículo número 1, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que no solamente es el creador, nunca nos va a dejar. Él gobierna, dirige este universo. Él tiene su reino y claro, es el reino que muy pronto anhelamos vivir con Él por la eternidad. Pero pastor Hurtado, ¿qué características tiene el reino de Jehová nuestro Dios? Claro que sí, pues es un reino, sobre todo reino, porque es completamente diferente a los reinos de este mundo, ¿verdad? Este reino, en la lección pudimos ver que es un reino eterno. Además, es un reino de misericordia, de justicia. Su reino es justo, es recto, aporta orden, estabilidad a este mundo creado. O sea, son características muy hermosas, pero sobre todo que este reino es apartado de todo mal, ¿verdad? Es un reino santo, es un reino bueno, que sin duda, pues pertenecer a este reino, pues es un gran privilegio. Sin duda, porque Dios es el que está reinando. Estos aspectos del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios, porque vivimos en un mundo, lógicamente, lleno de pecado, de dolor y sufrimiento, ¿verdad?
Y cuando notamos o lo comparamos a la luz de lo que nos dicen los salmistas a través de los salmos, pues vemos un reino que seguramente muchos de nosotros anhelamos, ¿no? Un reino de justicia, ¿no? No justicia como nosotros lo vemos, a ver quién tiene la razón, sino en todos los aspectos donde realmente la gente pueda vivir en paz, ¿verdad? Justicia en paz. Y entonces al compararlo podemos anhelar. Ahora, Jesús cuando vino a esta tierra, hace justamente lo mismo. O sea, nos hace una promesa de un reino donde more la justicia, donde el dolor, el sufrimiento ya no exista, ¿no? Y en base a ese reino, hermanos, cada uno de nosotros debería responder, ¿no? O tomar una decisión muy importante en su vida. Sí, queridos hermanos, qué interesante es entender esto. Dios es creador, Él es el rey del universo, del mundo, y puede ser también el rey de nuestra vida. Y eso nos motiva, queridos hermanos, a vivir en armonía con su palabra. Eso nos debe motivar, queridos hermanos, a gozarnos en Él. Y vean lo que dice el Salmo 103, ¿no? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Ese es el mensaje que el salmista David escribe, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová. Y no solamente el reino de Dios es en este mundo, sino que también nos une con el cielo. Qué interesante es comprender esto, hermanos, de que el reino de nuestro Dios es el reino de un Dios creador, un Dios sustentador. Pero también, como lo veremos en la siguiente sección, es un reino de un rey legislador, de un Dios legislador y de un Dios supremo. Querido hermano, ¿no le da motivo en este momento que está viendo este video de quizá abrir su ventana, sentir, ver, visualizar todo lo que la obra creadora de Dios? Si tiene la oportunidad en ese momento, mire el cielo, mire las nubes, mire el sol, o puede ser que lo esté viendo de noche, mire las estrellas, mire la luna. Bueno, todo eso nos habla que es y hay un Dios creador. Y ese Dios reina por los siglos de los siglos. Y muy pronto, como dice el salmista, viviremos con el Señor por toda la eternidad. Así que, querido hermano, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en esta sección titulada El Señor Reina, de esta lección, de la tercera lección de este trimestre. Y le invito para que en el cuadro de comentarios nos escriba qué es lo que le motiva a adorar al Señor al reconocer que Él es nuestro Creador, pero que también es nuestro Rey. Pausa y regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos aquí en Creciendo la Palabra. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a abordar la segunda parte de este estudio que tiene que ver con Dios legislador. Ojalá toda la humanidad pudiera reconocer a Dios como Dios creador. Ojalá toda la humanidad pudiera reconocer a Dios como el Dios Rey. Lamentablemente vivimos en un conflicto cósmico donde el ser humano ha olvidado a Dios creador y ha decidido reinar incluso sobre Dios. Y el reino de Dios, queridos hermanos, se ha visto afectado por la actitud humana. ¿Sí? Pero en esta parte de Dios legislador podemos ver a través de los salmos que los salmistas entendían que aunque el ser humano tratara de lastimar, ofender a Dios o incluso usurpar su lugar, Dios haría justicia. El Salmo 74 en su versículo número 10 dice lo siguiente. Este lo escribe Asaf.
Masquil de Asaf. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Hasta cuándo ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Se da cuenta? El salmista escribe que hay un problema, hay opresión. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Hay muchos que han tratado de usurpar el lugar de Dios Rey, de Dios Creador. Y pregunta, pastores, Pastor Hurtado, ¿qué hace Dios para defender a los justos y decidir el destino de los impíos? Sí, en el contexto del gran conflicto, bueno, primero debemos de decir que Dios juzgará a todos los seres humanos, a todos. De hecho, la palabra de Dios dice que el juicio comenzará por su pueblo. Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Y todas las religiones saben, entienden, todas las religiones cristianas entienden que va a haber un juicio. Dios va a juzgar a todos por igual, a todos los seres humanos, bajo sus leyes. Pero en ese contexto, bajo esa premisa, podemos ver que en el contexto del conflicto de los siglos, en el conflicto cósmico, ¿verdad? Dios tiene un pueblo que va a proteger, que lo va a vindicar. De hecho, en el Salmo 75, versículo 4, dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no se enorgullezcáis, ¿verdad? O sea, no se pongan orgullosos, luego dice el versículo 5, no hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. Y el versículo 6 dice, el versículo 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, ahí podemos ver lo que Dios ha hecho y hará por su pueblo. Porque Dios ha protegido a su pueblo desde la historia, ¿verdad?, de la redención. Dios ha protegido a su pueblo, lo está protegiendo ahora y lo seguirá protegiendo en el futuro. Así es, Pastor Hurtado. Y me llama la atención, y esto creo que es importante, Pastor, en la introducción que usted hizo, me pareció muy, muy importante, porque hoy vemos dolor en las familias, ¿no? Separación, vemos más enfermedades todavía, y seguramente tanto cristianos como no cristianos se preguntan ¿hasta cuándo esto pasará? Y es justamente lo que el Salmo 75 en el versículo 7 que acaba de leer el Pastor Hurtado, que dice, mas Dios es el juez. Esto nos dice entonces que llegará un tiempo en que Dios tendrá que juzgar. Tendrá que juzgar tanto, el pastor dijo a todos, ¿verdad? A toda la humanidad. Pero aquí está resaltando un aspecto muy importante, tanto a justos como a impíos. Dice el versículo 10 del Salmo 75, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, ¿no? Ahí está un mensaje importante. Pero el poder del justo será exaltado. En otras palabras, cuando dice el poder del justo será exaltado, habla de aquellos, ¿verdad? Aquellas personas, aquellos cristianos que buscaron a Dios sinceramente, que obedecieron a Dios en sus leyes establecidas, y de esa forma, esta obediencia, ¿verdad?, les dio el poder para ser llamados justos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de nuestro padre Abraham, cuando fue llamado, él obedeció, ¿verdad?, la palabra de Dios, y esto le fue contado por justicia. En otras palabras, apreciados hermanos, pastores, el Señor llegará a un momento en que nos juzgará y le dará a cada uno su recompensa. Y la lección específicamente
habla acerca de un juicio, ¿verdad? Un juicio que se llevará más adelante, pastor. Pero lo importante es entender que va a haber un fin para el sufrimiento, para las personas que están padeciendo y que a su vez también están tratando de hacer la voluntad del Señor en sus vidas. Amén. Entonces eso quiere decir que el Señor va a obrar, el Señor va a actuar. Muchas veces podemos pasar por alto y pensar de que, bueno, si Dios existiera, si fuera el creador, pues no habría maldad, ¿no? Si Dios existiera o si Dios estuviera con nosotros, no habría dolor, no habría injusticias. Y aunque muchas veces, queridos pastores, podamos experimentar, queridos hermanos, este sufrimiento, Dios va a actuar. Porque Él es el Dios creador, Él es el Dios rey, Él es el Dios juez. Y todos, y como se ha mencionado, todos pasaremos ante el juicio y daremos cuenta de lo que hicimos en la carne, sea bueno o sea malo. Y saben, por ejemplo, veo el mismo David escribe en el Salmo 7, se registra en el Salmo número 7, el versículo número 8, Jehová juzgará a los pueblos. Pero él dice algo, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y prueba el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, menciona el salmista. Dios va a hacer justicia, pastores. Dios va a obrar. Y querido hermano, mira, aunque el ser humano, más bien, aunque el enemigo ha buscado hoy en día de meter esa idea en nuestra cabeza, si Dios verdaderamente existiera, no habría maldad, no habría dolor, no habría muerte, no habría injusticia. Aunque el enemigo ha dicho eso y ha metido y muchos han dejado de creer, incluso muchos están enojados con Dios porque dicen es que Dios es malo. Dios ha obrado malo, incluso pueden pensar Dios me está castigando. Y eso todo viene de parte del enemigo, de meternos en nuestra cabeza, de que Dios no tiene que ser mi Dios, no tiene que ser mi creador, no tiene que ser mi rey. Hay que entender, querido amigo, si es tu caso, de que Dios va a obrar. Amén. Dios va a hacer justicia. Y debemos de decirle como el mismo salmista decía, ¿no? Júzgame, oh Dios. Si estoy obrando mal, si estoy incluso poniéndome en el lugar tuyo como Dios, perdóname, pongámonos a cuentas. Y ahora, cuando venga el juicio, nosotros anhelamos tener una sentencia buena, ¿no? Salir invictos. Pastores, aquí la pregunta que yo tendría ahora para ustedes sería, ¿qué seguridad de la salvación podemos tener en ese día, en el momento del juicio? Pues la palabra de Dios dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que alcanzar nuestra seguridad es Cristo, ¿verdad? El Señor juzgará rectamente. Así que, ¿qué actitud podemos tener frente al juicio? Porque hoy a mucha gente pues le da miedo el juicio, o nos da miedo el juicio, porque Dios, el diablo ha tratado de poner o ha puesto en la mente de los seres humanos, ¿verdad? A un Dios justiciero, a un Dios exigente, a un Dios vengativo, ¿verdad? Pero no es así. Aquí podemos sentirnos confiados en el hecho de que toda persona que viene a Dios, que se arrepiente, que anda en su camino, puede sentirse confiado de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que hay salvación, que hay esperanza. Y Dios no es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, la misericordia de Dios, que nos salvará en aquel día. Amén. Adelante, pastor. Sí, por ejemplo, en el Salmo 14, versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Cada uno de nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, la salvación que hay en Cristo Jesús y el perdón que trae a nuestros pecados, ¿verdad? A nuestros pecados, el aceptar a Cristo Jesús. Ahora, hay algo aquí muy importante respecto al juicio, ¿no? Todos anhelamos ese juicio porque es cuando el Señor le dará a cada uno su recompensa, ¿no? Y en ese sentido hay una línea muy delgada que a veces no entendemos.
Hay algunos hermanos que predican una vez salvo, siempre salvo, y entonces mi vida puedo vivirla como yo quiera, que no pasa absolutamente nada. Pero a través del Salmo 14, en el versículo Dios, está viendo Dios a ver si hay algún entendido. En otras palabras, el juicio, por ejemplo, contra el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías es que se olvidaron de hacer esto, se olvidaron de seguir mis mandamientos, se olvidaron de mi día sábado. O sea, hicieron tantas cosas que entonces el Señor los desechó o los puso a modo, ¿verdad?, para el exilio. Y entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Una parte fundamental es que, como dice Santiago, la fe sin una obra es una fe muerta. Es decir, está bien, ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero ahora nuestra intención, no quiero decir nuestro deber, nuestra intención debería ser vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El arrepentimiento, la confesión es parte fundamental en la vida cristiana. Amén. Queridos hermanos, Dios, como Dios juez, anhela perdonarte, anhela salvarte y anhela vindicar a su pueblo. Sí, querido hermano, no tenemos por qué temer del juicio. Al contrario, bien lo mencionaron, ¿no? Si estamos en Cristo, si lo reconocemos como Creador, lo reconocemos como nuestro Rey y vivimos en armonía con lo que Él ha establecido, no hay por qué temer. Incluso el Salmo 105 invita, ¿no? Que el versículo número 7 dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y empieza a relatar todo lo que Dios hizo por Israel. Sí, dice que se acordó, los estableció, o sea, Dios ha guiado a su pueblo. Lamentablemente el ser humano ha decidido dejar a Dios, ha decidido vivir en desacuerdo con su palabra, y cuando viene el juicio o las consecuencias del mal proceder o dejar lo que Dios ha establecido, vienen a veces, o como lo conocemos como el lloro y el crujir de dientes. Por eso, querido hermano, Dios es juez. Y qué bendición nos da el saber esto, que podemos acercarnos a Él confiadamente, porque en Él hay salvación. Antes de ir a la pausa, Pastor Hurtado, adelante. Sí, Pastor, nosotros los adventistas conocemos que hay un solo juicio dividido en tres partes. La lección de esta semana menciona el juicio investigador. Y lo que capta del juicio investigador es que el Señor está buscando a quién salvar, no a quién condenar. Él está buscando quién le busca ahora en este momento, quién está siguiendo, quién decide seguir sus pasos, quién decide seguir su camino. Dios es un juez justo. Hoy es nuestro abogado. Mañana será nuestro juez, pero será un juez justo. Así que qué hermosa invitación tenemos hoy para buscar a Dios. Correcto, correcto. Y mientras está ese juicio, pues hay que buscarlo con todo el corazón. Amén. Vamos a una pausa y vamos a la última sección de este estudio. Por favor, desde ya coloque en el cuadro de comentarios, Señor, mi corazón es tuyo. Que nuestro corazón sea del Señor, nuestra obediencia sea para el Señor. Así que desde ya escriba la oración que vamos a pedir al Señor. Señor, mi corazón es tuyo. Pero ese corazón sea sincero, reconociendo que Él es Creador, Él es Rey, Él es nuestro juez, pero sobre todo es nuestro Dios. Pausa y regresamos. Estás en Creciendo la Palabra. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad.
Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Continuamos y llegamos a la última parte de este estudio. El Señor reina es el título de esta tercera lección. Y el tópico que vamos a analizar en este momento es el Dios soberano. Cuando leo el Salmo 93 en su versículo número 4, el salmista menciona: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Queridos hermanos, vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos honrar en nuestra vida al Dios creador, al Dios rey, al Dios legislador? ¿Cómo podemos honrar en nuestra vida? Y es la pregunta que también le voy a hacer a ustedes, pastores. ¿Cómo podemos honrar al saber que Dios es rey, que es creador, es legislador y aparte pues es nuestro Dios supremo, nuestro Dios sustentador? Adelante. Pues es muy sencilla, ¿verdad? Esta pregunta, aunque es muy sencilla, pues es algo que la palabra de Dios nos invita a obedecer sus mandamientos. Ya Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que podemos ver en los salmos, Salmo 19, Salmo 93, Salmo 19, que los testimonios del Señor son caminos perfectos, son rectos, dice aquí, firmes, y nos invita a guardar sus testimonios. Así que la manera de honrar a Dios pues es guardando sus leyes, pero no unas leyes rígidas, exigentes, sino como dice el Señor, unas leyes que como seres humanos podamos reconocer que nosotros podemos guardar sus mandamientos por la apreciación inteligente de que Dios nos ama, Él es amor y hay que obedecer porque le amamos. Amén. Así es, así es. Yo me pongo a pensar en esto que estamos hablando, en cómo honrar a Dios. Y creo que nosotros lo podemos palpar tal vez de una manera burda, déjeme decirlo, en la relación entre un hombre y una mujer. De hecho, Efesios nos habla acerca de que Cristo, ¿verdad?, es la esposa el esposo de la iglesia. Y en este sentido, ¿por qué honramos a nuestras esposas? ¿Por qué somos fieles a ellas? Porque le amamos, porque le amamos. Es la manera en que nosotros honramos el amor que nuestra esposa nos profesa, ¿no? Y en ese sentido creo yo que Dios nos ha dejado su ley de amor para que nosotros podamos vivir en paz unos con otros. Pero esta ley de amor incluye dos aspectos muy importantes. Número uno, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. ¿Y por qué entonces la necesidad de un juez? O sea, ¿el juez en qué se basará para determinar quién se salvará y quién no se salvará? Dos cosas. El que le obedece por fe y guarda sus mandamientos. Apocalipsis dice que tiene la fe en Cristo Jesús y guarda sus mandamientos, ¿no? Son estos dos aspectos importantes en la vida. Y yo creo que podemos, a través de la obediencia a Dios, podemos disfrutar de la verdadera libertad. Porque para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Romanos dice, ¿verdad?, ahí que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? En otras palabras, podemos honrar al Señor en primera instancia cuando ponemos nuestra fe total en Él y a través de esa fe vivimos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad?, que está expresada en sus leyes de amor. Amén. Queridos hermanos, qué interesante es esto, porque cuando uno entiende que Dios es el creador, el rey, lo único que podemos darle es nuestra adoración, ¿no? Amén. Una adoración. Pero muchas veces esa adoración, a veces sí puedes obedecer a Dios de palabra,
pero en hechos podemos estar muy, muy, muy alejados. Y saben, queridos hermanos, ¿se han puesto a pensar que ese Dios creador ha dejado leyes? Sí, nos ha dejado leyes, por ejemplo, la ley moral, que tiene que ver con el amor al prójimo, el amor a Dios, pero incluso la misma naturaleza tiene leyes. ¿Sí? Este mismo planeta está girando y gira sobre su propio eje, ¿no? Como podemos ver que hay estaciones, podemos verlas. Y saben, queridos hermanos, todo eso nos dice que la naturaleza obedece a Dios. Si el sol, imagínense, dijera, no, no salgo, ¿no? Y no es porque sea un ente independiente, sino más bien porque Dios es el soberano, Él da la orden. El mismo mar no se sale de su cauce. ¿Eso qué nos dice, hermanos? Que Dios es aquel que ha dado leyes. Y ahora, si Él me ha dejado leyes para vivir bien, para amarlo y para no olvidar que Él es mi creador, para no olvidar que Él es mi rey, pues hermanos, nosotros tenemos la forma en que la podemos honrar, como han dicho los pastores, es obedeciendo su palabra. Jesús dijo, no, si me amas, como se lo mencionó el pastor, guarda mis mandamientos, como también dice primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, pastores, ¿qué beneficios tiene el guardar leyes, el guardar preceptos de un Dios creador, de un Dios rey, de un Dios legislador? ¿Qué beneficios tiene para la humanidad? Yo creo que son grandes los beneficios. Lo podemos ver en contraste, digamos, beneficios para los que guardamos los mandamientos de Dios, en contraste para los que no guardan los mandamientos de Dios. Pastor, hermanos, nos podemos ver cómo vive nuestro mundo hoy. Tan fácil es poder observar todo el mundo que se ha apartado de los mandamientos de Dios. Hay muchas muertes, hay mucho divorcio, hay mucha infidelidad, hay mucha maldad, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es para beneficio, los mandamientos de Dios son para beneficio de sus hijos, de los seres humanos. Así que cuando el hombre, Dios es muy sabio al darnos sus mandamientos y Él espera que los obedezcamos, pero no como un mero requisito, sino para que nosotros entendamos que detrás de todo eso Dios nos ama. Por ejemplo, si una persona mata a otra persona, pues no va a ser feliz ni la familia del muerto ni la familia del que mató, porque uno va al cementerio y el otro va a ir a la cárcel. Entonces, no hay felicidad en eso. Si una persona es infiel a su esposa o a su esposo, pues tampoco va a haber felicidad allí, no va a haber gozo, ¿verdad? Entonces Dios es sabio. ¿Cómo nos beneficia esos mandamientos si nosotros los practicamos, verdad? Cuando dejamos de practicarnos nos damos cuenta de sus serias consecuencias, nos damos cuenta de cómo el ser humano no es feliz, es desdichado, y cómo nos afecta como sociedad, ¿no? Toda esta parte. Ojalá que todos los gobiernos todos los gobiernos se pudiera promover el que guardáramos las leyes de Dios para bendición de la sociedad, de nuestras familias, porque entonces eso nos ayuda a vivir más felices. Amén. Sí, para eso Dios le insistía al pueblo de Israel, a los padres específicamente, ¿no? Le tienes que repetir a tus hijos estas leyes, las tienen que grabar, casi era como una regla, ¿no? Al salir, al levantarse, al acostarse, en cualquier circunstancia tenía que repetirle las leyes, porque yo me imagino es como ese programador, ¿no? Que de repente, si hace esta acción, pues se prende un foquito rojo. Si hace esta acción, pues bueno, pasa, ¿no? Así me imagino cuando vamos por la vida, cuando de repente vemos una acción incorrecta, no, espérate, esto no es así, te vas a lastimar, te vas a hacer daño. Y esto pues yo lo veo más como un ejemplo práctico es nosotros como padres. Nos sentimos contentos cuando nuestros hijos pues nos obedecen, nos estamos tranquilos. Pero ¿qué cuando ellos hacen lo incorrecto? ¿No? Luego nos preocupamos y es que esto no está bien. El otro aspecto es que en esa misma relación nosotros a nuestros hijos también les ponemos límites. Les ponemos leyes. Sí, por amor. Por amor a ellos. Y protección para ellos. Y protección para ellos, ¿no? Mientras ellos obedecen, son libres. Y nosotros igual. Tenemos paz en el corazón. Tenemos paz en el corazón, ¿no? En otras palabras, cuando nosotros estamos viviendo
bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Somos libres. Y yo creo que ese es el mayor beneficio que nosotros podemos tener hoy, que somos libres de condenación. Amén. Pastor, y esa repetición, aunque los hijos no lo entiendan o no lo entendimos nosotros cuando éramos pequeños, nos repetían, ¿no? La palabra de Dios, esa Torá, esa Biblia, esos mandamientos, y no lo comprendiéramos, conforme vamos creciendo, vamos entendiendo y comprendiendo por qué Dios desea que andemos en esas leyes. Y nos damos cuenta que cuando nos damos golpes al desobedecer, vemos, ¿verdad?, los sentimientos de culpa, vemos cómo la sociedad en que vivimos, esa separación, desconfianza, inseguridad, tantas cosas, pastor y hermanos, que realmente los límites, como bien mencionas, fueron límites puestos no solamente a toda la creación de Dios, sino también límites para nosotros. Claro. En límites morales que nos permitan ser más felices. Correcto. Son como cercos de seguridad. Sí, y qué maravilloso que pudiéramos tenerlos nosotros en nuestras familias, ¿no? Donde de repente vemos ya, esta familia ya no se habla con con el otro, y todo es porque no tienen el temor, déjeme decirlo de esta forma, porque a veces el temor se confunde con agradar a Dios a través de obedecer sus mandamientos. No como un mero legalismo. No, porque a final de cuentas a veces se nos juzga por eso, pastor. Sí, se nos juzga. Porque solemos darle mucho énfasis a la ley de Dios, pero nosotros creemos, y creo que lo hemos experimentado, como bien mencionó el pastor Hurtado, que mientras estamos en sus caminos, en sus leyes, pues vivimos felices. Correcto. Yo vivo bien con mi esposa vive bien conmigo, mi hijo entiende esta dinámica, y van avanzando y comprenden que es obra de Dios. Correcto. Pastores, realmente este estudio, en esta última parte, como Dios soberano, pues nos acatamos a sus leyes porque es nuestro creador, ¿no? Nuestro redentor, nuestro rey, y Él quiere lo mejor para nosotros. Por cierto, quiere lo mejor para nosotros. Perdón, pastor, te interrumpa. Sí, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro creador, cuando los seres humanos lo aceptamos como rey, como soberano del universo, que Él está al control de todas las cosas, es más fácil para los seres humanos aceptar que Él guíe nuestra vida, que Él guíe nuestro camino, que Él vaya conduciendo nuestros pasos por sus leyes, por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos da. Es más fácil aceptar su corrección. Y al final, como dice la Biblia, cuando venga el juicio, aceptarán los impíos, ¿verdad?, su condenación, porque dirán, la Biblia tenía razón. Dios es justo. Amén. Pues con eso podríamos concluir, pastor. Realmente esa era la conclusión, y es muy buena, ¿no? No, es muy buena porque es que ese es el resumen de toda la lección, pastor. De esa tercera lección, el Señor como rey, el Señor reina, porque es creador, es el juez. Y pastor, esa lección nos lleva precisamente a vivir en armonía con su palabra. Dios, sí. Tener una estrecha relación con Dios, una invitación para buscarlo. Correcto. El Salmo 119, bueno, por cierto, el Salmo 119 aborda a Dios como juez, y también aborda a Dios como creador, y aborda a Dios como el soberano. Y cuando leo el versículo 165 del Salmo 119, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y cuando leo el Salmo 1 también, ¿no? Sino que en la ley, bueno, cuando habla bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pues ¿qué es lo que quiere nuestro Dios, no? Así como el universo obedece sus leyes, Él anhela que en su creación, nosotros que somos su creación, vivamos en armonía con su palabra. Pastores, conclusión. Pastor Hurtado, no sé si tenga otra conclusión, ¿verdad? Pero es que es bueno resaltar, pastor, esto de que usted dio una conclusión muy buena, porque ese es el objetivo de esta lección que no debemos de pasar por alto, pastor. Sí, bienaventurado, felices, ¿verdad? Los que tenemos una estrecha relación con Dios y su palabra, porque es una invitación ahora a acercarnos más a Dios y a su palabra. Los que
tratamos de agradar a Dios o tratar de armonizar o estar en el centro de su voluntad para que podamos ser felices, para estar felices, porque es la bendición que Dios nos da, que nuestros hijos y nuestras familias seamos felices, aceptando a Dios como soberano, creador, como soberano rey y como el soberano que puede conducir nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Pastor Hurtado, por estar con nosotros en este espacio de Creciendo en la Palabra. Gracias, Pastor. Y Pastor Jorge, conclusión que usted daría, incluso para los maestros también. Sí, Pastor. Pues vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros recibirá la recompensa de sus esfuerzos, ¿no? Como dice su palabra, el poder que trae en la obediencia. Y creo yo que todos anhelamos justamente ese momento, cuando veamos a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Y si descansamos en el Señor, la palabra de Dios dice que Él nos resucitará. Amén. Así que esperamos ese momento. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge, también por estar en este espacio. Gracias. Amén. No, gracias por la invitación. Muy bien, queridos hermanos, ya se ha mencionado, y fíjense que la lección de escuela sabática menciona que reconocer al Señor como nuestro hacedor nos llevará a aceptar su señorío en nuestra vida y su derecho a guiarnos y a reprendernos cuando sea necesario. Después de todo, Él es nuestro juez. Nuestro Creador quiere tener una relación de alianza amorosa con nosotros. La Biblia nos promete que obedecerlo y caminar con Él será una experiencia dulce y reconfortante. Y tal como comencé al inicio de este estudio, veíamos, ¿no?, lo que les mencioné, lo que dice el Salmo 95. Pues con más ánimo podemos decir, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos hermanos, hay que entregarle nuestro corazón al Señor. Por eso la oración es, Señor, mi corazón es tuyo. Que al entregarle y al decir, Señor, mi corazón es tuyo, que siempre tú reconozcas que el Señor es tu Dios, creador, tu Dios juez, tu Dios legislador, pero sobre todo es el todopoderoso, el soberano, el supremo, que solamente Él merece la honra y la gloria por toda la eternidad. Escríbelo en el cuadro de comentarios, Señor, mi corazón es tuyo. Y con esto llegamos al final de esta tercera lección titulada El Señor Reina. Le invitamos para que pueda escribir en el chat y por favor escriba en el chat y también, querido hermano, deje su comentario, qué es lo que le pareció esta lección. Dele su like y suscríbase si no lo ha hecho. Y la próxima semana estudiaremos El Señor oye y salva. Por su atención, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos encontramos la siguiente semana en Creciendo en la Palabra.